día, Isidro. Muchas gracias por haber accedido a este proyecto de conversaciones con el artista desde casa. Nos encontramos en esta situación especial de confinamiento. Esperemos que se acabe muy pronto. Y la verdad estoy encantada de empezar contigo porque yo admiro muchísimo tu trabajo y me gusta mucho toda tu forma de comunicar a la gente, ese proceso participativo que tú tienes con las personas y ese trabajo sobre la memoria, el hecho de ese apego al objeto y en general cómo tú utilizas a las personas para tu discurso y para tu proceso creativo. Pues muchas gracias por la invitación y además es un placer siempre porque bueno, el vínculo que se ha generado con Genalguacil es mucho más que el artístico y el humano y bueno, continúa en ese compromiso. Trabajar en Genalguacil no es solamente llevar a cabo una obra de arte, sino es comprometerte con una realidad, con unas personas y para mí es un placer. Con respecto a la obra que llevé a cabo en Genalguacil, tienen la peculiaridad de que yo no llevaba ningún trabajo previo, sino que yo trabajo siempre a través de procesos de mediación, trabajando con el máximo respeto. El lujo fue poder ir progresivamente ir conociendo, en este caso, a las mujeres mayores, las que realmente son las del depósito de la memoria de Genalguacil, las que conocen todas sus tradiciones, y progresivamente ir conociéndolas de una manera muy sencilla, tomando café con ellas, entrando a sus casas, hablando y con la excusa de los objetos, en el cual te enseñaban tanto los objetos que más cariño le tenían como aquellos que podían generar un desapego y dármelo para supuestamente hacer una obra de arte que en ningún momento estaba pensada de primera, porque no era tanto generar algo impositivo que llega a un artista y pone algo, sino que a través del conocimiento fuera lo que saliera. Y toda la gente no sabe que realmente aquello surgió a partir de un momento en el que, hablando con ella, me dice, no, pero ahora vamos a misa, ¿no? Y yo la acompaño a misa porque la idea es vivir con ella todas sus realidades. Y cuando vi el santo que tanto fervor le tenían, ¿no? Con esa característica, un santo mártir que tiene un hacha en la cabeza, y ver el fervor que tenía y cómo me hablaban de la procesión, fue cuando decidí que algo tenía que hacer que conviviera el arte, hiciera con la convivencia del arte contemporáneo con su tradición y con su fe, con el máximo respeto. Desde ahí es cuando surgió la idea de hacer un arco que orlara ese momento en el que pasará el santo y el que midiera al otro, bueno, por las zonas donde pasara, estudiara el sitio, desarrollara técnicamente, porque era complejo, porque finalmente la calle Sí, la verdad es que sí. el viento que hay ha levantado carteles de allí y demás, pero tenía que ser esa calle para generar lo que finalmente se ha conocido con esa imagen, ¿no? De pasar el santo, la fe, la devoción y demás. Pero además, en esos pasos progresivos, ¿no? De primero con los objetos, que eran las memorias, que la gente veía allí, veía hasta la escritura de la mesa donde había puesto Antoñita quiere a no sé quién, la patineta de otra persona, la banda de música, que era muy importante, que ha desaparecido porque tiene mucho que ver el pueblo con la despoblación, como en la despoblación de esos sitios ha llevado a que, bueno, cosas tan importantes como era su banda de música desapareciera y finalmente se blanqueara, que es un proceso en el cual la obra pasa a ser suya, y todas estas cosas que la gente cree un poco como coincidencia, no, era lo que estaba 100% programada, gracias a la gran complicidad de tanto el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel, como María José, como todos los demás, para que progresivamente llegara a ese momento, ¿no? Sí. Pues mira, a mí, por ejemplo, de todo tu trabajo, pues eso, como tú has explicado súper bien, ¿no? El hecho de que tu trabajo se centra pues, en unos procesos que luego acaban generando el discurso. Y otra cosa que me ha interesado mucho es que tú siempre trabajas la sostenibilidad utilizando pues, objetos que ya existen
y en el caso pues la han descontextualizado y ha creado pues ese arco del viento, que a mí me ha recordado cómo se derrumba pues todo eso arco de cuando tú entras en la ciudad, pues te están dando la bienvenida triunfal, ¿no? Yo creo de hecho que has escogido pues primero uno de los lugares más bonitos y luego también uno de los lugares como más cercano al museo. De hecho, yo a muchos les quería preguntar, ¿cuál es tu lugar favorito en Genalguacil? Yo tengo dos. Sí. Uno es tu arco y otro es la casa de Carlos Rey, que no sé si has estado, pero a mí me encanta. Preciosa. Bueno, y el museo, por supuesto. Sí. Pues, de hecho, en concreto esa obra, bueno, me recordó varias exposiciones tuyas, como la del Palacio de la Matanza en Granada, pero sobre todo una obra que fue una de las primeras que me impactó, que vi tuya y me gustó y la asocié a ti, que es la obra que tienes en el Patio del Cibus de Sevilla, que me gustó mucho, porque allí también utilizan la silla del colegio y también lo estuve investigando, de que era un colegio rural. Y me gustó mucho el título porque es muy poético y evocativo, ¿no? De educar, proteger, recordar, y lo del Yggdrasil, que en verdad, si uno va investigando un poco lo que es muy, 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 muy bonito. Y a mí me gusta también en tu trabajo que vas mezclando pues distinta cultura, distintas situaciones. De hecho, he leído varias cosas sobre ti, pero también me imaginaba el hecho de que tú eres un artista, que es difícil, ¿no? Encerrarte en un museo, en el circuito más bien tradicionales. Eres un poco nómada, ¿no? De espíritu. Cuéntame cómo estás viviendo este momento de confinamiento. Maquinando, me imagino. Sí, sí. Bueno, son varias preguntas. Intento responderlas. Y Si hay algo que me olvido, no te preocupes. Por un lado, yo nunca, o sea, de verdad, o sea, es difícil de pillarme, incluso en este caso yo no quería entrar en el museo, ya estoy en muchas colecciones de museo, para mí lo importante que entrara en el museo de Genalguacil eran las mujeres de Genalguacil, ¿vale? O sea, la pieza que yo puse en el museo, yo tenía claro que yo no quería colgar una pieza en un museo más, que tenía que estar presente, y por eso lo primero que se llevó a cabo no fue el arco, sino fue un vídeo en el cual aparecen todas las declaraciones, un vídeo de media hora en el que las protagonistas son las mujeres. Sí. Y además preparado de manera en que las sillas son las sillas de Eneas, son las sillas de corcho, el display en el que se pone ese vídeo es algo que ellas se sientan y se ponen a ver, y cuando vienen sus familiares llevan al museo por primera vez a que descubran que ellas mismas son las protagonistas. Entonces, en ese sentido es verdad que es difícil cazarme, porque incluso cuando quiero entrar al museo entro, pero entro con ellas y les doy el máximo protagonismo, que para mí era muy importante. Y la ubicación es verdad, o sea, tiene eso de arco, pero tiene tanto de entrada como de salida. Era importante que ese arco tiene dos visiones totalmente distintas. Se ve toda la naturaleza de Genalguacil y también se ve la callecita según cómo entra. Y la ubicación era sobre todo porque era el único sitio por donde pasaba el santo y se podía tener la envergadura para que tuviera la altura y demás. Realmente no, y tenía esa condición de entrada y salida que era importante. Después, como hacer referencia al árbol, el árbol para mí es importante. El otro día precisamente con Natalia Alonso, con Crítica y Comisaria, me hacía referencia, y es verdad, tengo ahí un vínculo, porque a pesar de que intenta escaparte, al final, si eres coherente, terminan habiendo constantes. Entonces, el árbol es una constante para mí, porque es un símbolo de vida, de unidad y continúa. Hay cosas, los procesos de mediación, intentar que el artista no sea el que impone una realidad y va viajando, sino es la persona la que contacta y realiza, ¿no? Claro, tú eres como más un catalizador de la situación o del proceso, más que un hacedor. Sí, exacto, porque si intentamos, yo creo que un artista del siglo XXI lo que tiene que ser alguien que genere vínculos con la sociedad. Y si estás hablando de artista social, si tú lo que haces es imponer, no estás generando esa mediación. A nivel de sitio, que en Genalguacil, a mí la verdad es que hay dos sitios. Una es la naturaleza, dos sitios en Genalguacil una es todo el espacio que le rodea, todo eso alcornocales que hay alrededor, todos esos valles, toda esa orografía tan complicada y tan abrupta, y el otro lugar es el humano. Ese es el lugar de las personas, ¿no? Que me parece que esa propia orografía genera ahí unas Y más personas. importante, como bien has dicho, en un lugar que
que está marcado por el problema de la despoblación, del aislamiento, o sea, el logro que se alcanzó, por ejemplo, con la carretera, en general, todo este trabajo es muy importante para dar también testimonio, ¿no? A mí me impactó mucho, de hecho, lo primero que vi fue el vídeo y justamente pues el trabajo que haces acerca de la memoria de las personas, ese es el centro, está claro, y más no sobre el objeto, sino la memoria del objeto, el apego, o sea, el objeto coge valor cuando recoge esa dimensión un poco antropomórfica, ¿no? Si quieres, de recuerdo del ser querido, del pasado o de su uso de objeto cotidiano. Tú hablas mucho también de ecosistema del arte, también uno de los últimos proyectos que estuve viendo tuyo en los últimos meses, en los encuentros que habías hecho en el Reina Sofía con respecto a la Liberis Art Universitas y un poco pues todo tu trabajo como alternativa al capitalismo, en este caso también académico, pero en general, ¿no? Tú eres un artista muy comprometido con los conflictos de todo tipo. Y en ese caso, ese proyecto que estabas también con Isidro Valcárcel, recuerdo, ese fue el encuentro que vi, pues si lo quieres un poco explicar a los que no lo conocen. Pues sí, además, mira, aprovecho porque precisamente lo de ecosistema del arte viene hace ya muchos años, hará casi 15 años, precisamente también en el Reina Sofía, en una historia que estábamos trabajando, que yo quería incorporar la complejidad del sistema del arte, más allá del mundo galería, museo, artista, sino que se viera, pues esto, pueblos en ámbitos rurales que también forman parte del sistema del arte, ¿no? Entonces, terminé haciendo una infografía bastante conocida, que la doy en abierto, que tiene forma de ojo, en la cual aparecen pues, muchísimos espacios del arte, y lo titulé Ecosistema del arte. ¿Vale? Y entonces ahora es gracioso, en aquel momento cuando lo presenté se hablaba de sector del arte contemporáneo, y hubo mucha gente que la palabra ecosistema le parecía una ocurrencia. No, y yo le explicaba, yo tengo un máster de gestión medioambiental, para mí la palabra sobre los ecosistemas es algo que lo tengo claro, porque para mí no era tanto analizar los elementos, sino que nos cuidemos dentro del sistema del arte, todos los que participamos, y todos con el máximo respeto. Y entonces, ecosector no quedaba bien, por eso lo titulé ecosistema. Y ahora me hace mucha gracia porque ya la gente lo utiliza sistemáticamente, ¿vale? Lo veo que hay un retorno y me gusta, no tengo ningún problema porque yo utilizar eso primero y nadie haga referencia, eso me da igual. Lo que sí me da pena es que la gente lo utilice sistemáticamente sin darse cuenta del significado de esa construcción de esa palabra, que era el cuidarse. Y ahora la utilizan sistemáticamente porque, no sé, suena mejor, ¿no? No es la idea. Entonces, dentro de ese cuidarse, pues generé también una universidad, como tú dices, como una alternativa al capitalismo académico, ¿no? O sea, porque no, el capitalismo académico no solamente por el hecho de generar una industria económica a través de las matrículas, sino también el control del pensamiento, que eso es lo importante. Sobre todo. O sea, entonces, esta universidad se basa principalmente en espacios donde una universidad nunca se acercaría, es donde se acerca esta universidad. Comentaba Isidoro, claro, Isidoro Valcárcel Medina, una persona con 83 años, sin ningún título previo, y el primer título que tiene es un título universitario, es esta tesis en la Libri. Luis Cannizer, también otro de los grandes popes, él no tiene, en este caso, ningún título. El primer título que tiene académico es este, ¿no? Son personas, o la primera tesis de pareja, o acceder a esta universidad a comedores sociales, como en La Panera, o ahora, por ejemplo, en este caso está habiendo una falsificación del propio título universitario por parte de un artista latinoamericano, pero son cosas que tienen sentido, o sea, son personas que tienen un conocimiento y la base es generar un conocimiento y que ese conocimiento se comparta. A partir de, que es la esencia de cualquier universidad, ¿no? La universidad lo importante no es que pagar y que te den un título, sino es que generen un conocimiento y se compartan. Y habilidades críticas también, sobre todo, esa capacidad de tener tu criterio o metodologías para seguir tu trabajo de forma autónoma y crítica. Sí. Yo creo que la clave principal está en
la habilidad es crítica, pasar de aprender y recibir a ser tú hacedor de pensamiento, tú que tienes tu criterio porque conoces todas las opciones y puedes tomar tu camino. Y por eso es muy importante, ahora se trabaja mucho desde la apariencia, se mete uno en internet, mete en Google, ve una apariencia. Ahora me voy a pasar una anécdota. Yo estaba trabajando este año en Oriente Próximo, he tenido que volver con mis padres que están mayores y después de una serie de vericuetos pues he conseguido. Pero una de las cosas, me encontré una obra precisamente a la que tú hacías referencia, de ese árbol repleto de sillas, ¿no? Una copia de esa obra, lo cual no tengo ningún problema con que es normal que la gente hace. Yo me encontré muchísimas obras que tienen apariencia de, y seguro que hay obras mías que tienen apariencias de, pero es muy importante cómo se genera esa obra. Cuando se generó esa obra del CICU, yo no tenía una pretensión de que fuera así, sino a raíz de que una escuela que se queda sin alumnos, que la cierra, entonces con esos elementos y en ese patio que hay un árbol. Pero en este caso es al contrario, simplemente se genera una apariencia, pero no tiene unas raíces en el sentido de que se ha generado a través de una situación. Entonces, al final, incluso el árbol estaba muerto, se habían cargado el árbol en vez de proteger la naturaleza. Es como Había perdido antagónico, totalmente. como la misma apariencia puede ser antagónico a su esencia. Entonces, es muy Totalmente. importante y es un problema en la actualidad. Mucho arte, todo es muy estético y no se comprende que más que nunca es importante el respeto en los procesos para que puedan aparecer esa apariencia. Ya. Además, toda esta conversación que estamos manteniendo pues me recuerda ir al instituto y estudiar en filosofía logos de los griegos, la apariencia, la palabra, la esencia, algo que nosotros en el siglo XXI no nos cuestionamos, y sin embargo, hace muchísimos años se cuestionaban de cómo una palabra pues no se podía corresponder a su idea o su esencia, como desde Platón hasta... Pero, entender el logos o la palabra o el sentido es algo que a mí me ha llevado muchos años de vida adulta. O algo así. Mira, y un poquito como último para cerrar nuestra conversación, que a mí me encantaría hablar contigo 3 horas porque aprendo muchísimo y a todos. Sería un placer poderte tener de profesor. Vamos. Te quería preguntar, como tú estás siempre muy involucrado en todas las asociaciones de gremios, de artistas, y en general, como siempre, en primera línea, ¿no? De las reivindicaciones de nuestro sector y demás. ¿Qué opinas de las políticas culturales que se han llevado a cabo en este momento tan crítico de pandemia para la sociedad? Si la cultura puede ser un instrumento para ayudarnos, para el cambio, para la esperanza y en general, ¿qué deberían de hacer los artistas? Si deberían de tener un rol más activo para la sociedad en este momento. Pues bueno, precisamente mañana tengo reunión como uno de los portavoces de la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo en España, y que fui fundador de la Mesa Sectorial con otros compañeros, con el ministro de Cultura, y hemos tenido ya con la ministra de Hacienda, y ahí estamos peleando para que se comprenda. Porque en este caso no es tanto muchas veces que haya mala voluntad, sino es que muchas veces no se comprende la realidad del mundo artístico. Y hay que hacer una labor pedagógica a los políticos para que comprendan cuáles son nuestras realidades. Porque además el mundo del arte vive con este paradigma o con esta contradicción, que es, por un lado, lo que sale muchas veces en la noticia es las subastas, los grandes precios y demás, y por otro lado, la precariedad real que vive la mayoría de los artistas y los trabajadores de la cultura. Y es muy importante que ese tejido en España se consolide, se piense, igual que otros países lo tienen claro, que está dentro del ADN de ese país. En el caso de España, ahí yo creo que está, o sea, pero hay muchos espacios que no lo asumen. Constitucionalmente, la Constitución se defiende la cultura. La Constitución española tiene un artículo específico de la defensa de la cultura que no todas las constituciones europeas la tienen, que viene de la Constitución de la Segunda República. Eso lo tenemos que tener ahí, lo tenemos que defender. Lo que pasa es que es verdad que España no tiene una tradición asociativa y el ámbito del arte contemporáneo no tiene una larga historia en ese ámbito, y hay mucho que hacer.
¿vale? Yo creo que hay personas que hemos luchado mucho por esto y la gente no solamente tiene que ser en los momentos de las dificultades, que ahí Ya. obviamente la gente arrima más el hombro, pero en todos momentos tenemos que estar preparados para estas situaciones. Esperemos que esto ayude a generar una mayor conciencia de la importancia que tiene el sector y en este caso voy a insistir en el arte contemporáneo, porque no Ujú. solamente, muchas veces la cultura solamente se relaciona con el ámbito a nivel político, con el mundo del espectáculo y la vinculación al Sí, turismo. el espectáculo en vivo casi Yo es que más tiene cuando... visibilidad claro, y el hecho de que se hable más bien de mercado antes de que de producción creativa o en general pensamiento, ¿no? la Al función... final, el pensamiento y la crítica no suelen ir, o quizá muchas veces solamente se habla de arte o de circuito artístico que puede tener una repercusión en el mercado y sin embargo la mayoría de la obra de arte interesante de la creación contemporánea actual no tienen apenas un canal que no sea a lo mejor pues de una gran exposición, una gran retrospectiva o una performance, una instalación, algo Mm. que no es muy comercial. Y sobre Bueno, todo que el arte tiene mucho espacio, uh-huh, y todos son válidos y todos son necesarios. No claro, puede pensarse solamente en el gran museo si detrás no hay otra serie de actividades, un magma que le dé solidez a eso. claro. Y una red fragmentada de todos los que son los operadores culturales, las industrias culturales, tienen que unirse para tener un más peso específico dentro de ese gran calderón. Me olvidó Sí. preguntarte exactamente cómo estabas transcurriendo principalmente en este momento de confinamiento. Me imagino que trabajando, Sí. pero creo que también haciendo otras cosas, ¿no? Sí, por un lado, muy dedicado a las reivindicaciones del sector del arte contemporáneo, trabajando para la colectividad, ¿no? Sí. Intentando apoyar y intentando poner orden. Sigo trabajando, tengo varios proyectos que no se han cancelado y continúo. Lo que sí estoy intentando, o sea, no estoy trabajando sobre el COVID-19, ¿vale? O sea, me parece Claro, no, esta está historia claro. del proyecto, obviamente afectará y en los procesos que estoy llevando pues seguro que en algún sentido afecta, pero no con la intención de sacar una obra sobre el COVID para que después mañana cuando alguien haga algo sobre el COVID tengamos que todos tener una obra que incorpore a lo que el comentario se le Totalmente. ocurre. Yo creo que las cosas no funcionan en el mundo del arte por proyectos parciales, sino por un proceso en los cuales lo que va sucediendo, si una persona es permeable, te van afectando. Entonces seguro que hay modos de tiempo y cosas que me están afectando la información y eso. Pero no quiero buscar la rentabilidad de esto como para que genere una obra específica o algo así, ¿no? Igual que tampoco quiero modificar el que parece que ahora ya todos los artistas tenemos que hacer obra online, que tengo mucha obra online hecha para, pero no, no quiero alterar eso. Quiero que los propios procesos vayan de manera natural adecuándose a las situaciones. Sí, yo creo que este momento, bueno, dependiendo también del statement o del posicionamiento o de los procesos de cada artista, ¿no? Pero el hecho de estar aislado, o incluso, por ejemplo, a mí como persona, ya no como artista, a mí lo que más me ha afectado de toda esta situación ha sido ese gran cúmulo de fake news o de cómo ha sido manipulada la información. Y yo creo que eso es un poco en esta época hacia dónde debería también ir el comisariado. Por un lado, pues como hablas tú, la ecología, el ecosistema, la sostenibilidad Mm. y por otro lado, pues el exceso de la información, la fake news y utilizado desde un punto de vista de reflexión para el arte, ¿no? Y una cosita que sí quisiera quizá que estuviera presente, ¿no? Tienes razón, la intoxicación que recibimos a través de todas las redes es brutal. O sea, y al final contamina. Estamos intentando comer ecológicamente y sin embargo a nivel mediático es que yo creo que tampoco hay que confundir, creo que ahí parece que he participado en esta última semana en un montón de entrevistas, en cuestiones de museos, ahora se han puesto como el día 18, el día de los museos, el Museo Teiza para que haga una intervención, le he buscado para hablar con otra persona en Colombia y demás. No, no nos confundamos. Una cosa es intentar continuar trabajando online, pero yo defiendo la fisicidad. O Y sea, yo yo igual. defiendo que a Genalguacil podemos inventar y podemos generar cosas, pero yo defiendo que hay que ir a Genalguacil, hay que tocar esa tierra, hay que tocar esa persona, hay que empaparse de la realidad. El arte contemporáneo se basa en lo real.
Y una cosa es que tenemos otros medios para poder comunicarnos, pero no podemos transmitir que parece que ya no hace falta ir a los museos, sino que con entrar en una visita virtual al Museo del Prado ya es suficiente. El otro día No. con Ana, la que lleva la Dirección de Educación del Prado, también hacía referencia a estas cosas, ¿no? No. Una cosa es que estamos generando contenido, pero la realidad y lo importante es que la gente Claro. vaya, tenga la experiencia en directo. Y eso yo creo que es importante. Que nadie Igual que la importancia de los mediadores, de los educadores, de todo lo que es la interpretación, es necesario. El contacto humano es necesario. Esto simplemente son herramientas de difusión, pero la que realidad es que el complementan. aprendizaje tiene que ser directo, al igual que la creación de la obra, si no es digamos, su centro. La gente tiene que ir a Genalguacil, tiene que doblar la esquina de la calle y encontrarse y sorprenderse y olerlo y ver y sentir la cuesta, sentirle el aire, sentirlo todo. Eso es fundamental.